a este diálogo sobre resiliencia y reinvención y transformación. Este tema que hoy vamos a abordar es el de las estrategias para la transformación de España. Soy Francisco Jiménez Plano, fundador y CEO de Aullere, y trabajo en el alineamiento de personas, cultura y estrategia de negocio en las organizaciones, impulsando la transformación en las empresas a través de sus equipos directivos. La finalidad de estos diálogos es compartir el mensaje positivo de que tenemos todas las capacidades y la creatividad para afrontar los retos que en el actual contexto hiperbuca nos pone por delante, superar la adversidad, reinventarnos y transformarnos. Y no podíamos empezar mejor y con tanto privilegio que contando con mi buen amigo Javier Cremades García. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes. Encantado, Francisco. Siempre conversar contigo es una oportunidad de aprender y compartir. Un placer tenerte. Voy a presentar brevemente, aunque es algo que resulta muy difícil, voy a presentar brevemente a Javier. Es presidente de la World Jurist Association y presidente de Cremades y Calvo Sotelo, uno de los principales despachos de abogados de nuestro país. Es miembro además de la Academia de Doctores. Quizá una de las vertientes más conocidas de su actividad profesional ha sido liderar la defensa internacional del opositor venezolano Leopoldo López y diversas acciones como el Manifiesto Internacional de Juristas para pedir su liberación. Ha sido defensor de accionistas e inversores, siendo el promotor de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, de la que es secretario general, y otras muchas responsabilidades que tiene, como presidir la Asociación Española Eisenhower Fellowship desde 2019. Presidió a su vez también en ese mismo año el World Law Congress junto con Javier Solana. Ha sido reconocido como abogado del año en España en el año 2015 por la revista Forbes, jurista del año en el año 2018 por la World Jurist Association, es doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Valencia, medalla de honor del Colegio de Abogados de Málaga, que le otorgaron en el año 2020 y en un acto en el que tuve el placer y el privilegio de asistir. Javier, un currículum realmente envidiable y una trayectoria que avala la visión que hoy puedas compartir con nosotros. Bueno, en el currículum se ponen los aciertos, pero no se ponen los errores. Bueno, los errores son aprendizajes también sobre lo que construimos los aciertos, ¿no? Hoy lo que me gustaría sería profundizar contigo en las fortalezas y estrategias de nuestro país para salir de esta crisis en la que estamos y afrontar el futuro con resiliencia, poniendo en valor todas las capacidades con las que España puede confrontar el actual desafío y salir fortalecida en una nueva era post-COVID. Son muchos los desafíos, pero me gustaría comenzar por preguntarte, desde tu visión como jurista y presidente de la World Jurist Association, desde esta perspectiva global que te proporciona este rol, ¿qué análisis haces sobre la salud de los derechos y libertades en el mundo? Bueno, querido Francisco, la verdad es que has hablado de algo muy interesante, ¿no? Que es el capital con el que contamos para afrontar el futuro, ¿no? Y yo tengo la sensación de que este grupo, esta tribu de españoles, pues somos un grupo de personas muy capaz de hacer cosas. Lo hemos demostrado en el pasado, lo estamos demostrando en el presente y podemos hacerlo también en el futuro. Tenemos dificultades, nos atacan enfermedades, tenemos pasivos, pero sin lugar a dudas, tú lo has dicho antes, si seguimos creyendo en nosotros mismos, tenemos muchas capacidades para afrontar los retos del futuro. España no es que haya sido un gran país o sea un gran país, es que va a seguir siendo una potencia mediana grande y eso es mucho. Pero sobre todo, no tanto es el tamaño o la macroeconomía, sino es la calidad de lo que tenemos, de lo que vivimos, de lo que somos, lo que tenemos que valorar, que conservar y que potenciar. Por lo tanto, yo diría que somos... Tú lo has dicho antes también, ¿no? Una persona tiene un capital humano, tiene un capital emocional, tiene un capital económico, financiero. También un país tiene un capital financiero, tiene un capital reputacional y también tiene un capital emocional.
Y creo que parte de tu trabajo y que todos tenemos que aprovechar es cuidar ese capital emocional, ¿no? De saber, nosotros somos, por ejemplo, una firma de abogados, somos más grandes que muchos y más pequeños que otros muchos. ¿Y qué hacemos? Pues disfrutar lo que somos y cuidar lo que somos. Y yo creo que eso se puede trasladar a una persona que debe cuidar su autoestima y también a un país. Por lo demás, como tú decías, el estado de las libertades y los derechos en el mundo está como siempre y está bajo asedio. Tenemos una Declaración Universal maravillosa que recoge lo que debería ser, digamos, el escudo que toda persona necesita para ser protegida, para poder desarrollar su vida con dignidad y con libertad. Pero luego también tenemos las constituciones de muchos países que recogen esos derechos en mayor o menor grado, con mayor o menor acierto, pero luego tenemos el día a día. En los países más desarrollados hay atropellos a los derechos humanos. En los países menos desarrollados hay atropellos a los derechos humanos. Va a ser siempre una cuestión pendiente. En nuestra comunidad de vecinos hay atropellos a los derechos humanos y en nuestra propia vida familiar con frecuencia hay también atropellos a los derechos humanos. Lo que hay que estar es siempre alerta, sabiendo que detrás se esconden personas que son lo más importante. Cada persona es un fin en sí mismo y los derechos no están como un privilegio, sino realmente como una necesidad para que esa persona pueda desarrollar su proyecto vital. Hay que tomarse, como dijo Dworkin, los derechos humanos muy en serio y el Estado de Derecho no es otra cosa que vivir bajo el imperio de la ley. Y si no hay imperio de la ley, hay imperio de la fuerza y por tanto el débil pierde. En este contexto de pandemia, Javier, la intervención de los gobiernos se ha acentuado de una forma muy clara. ¿Crees que esto puede resultar un riesgo precisamente para estos derechos y libertades de los ciudadanos? Creo que hay que despertar, desarrollar, potenciar una conciencia crítica a los ciudadanos. Debemos hacer eso cada uno. Primero, no es bueno el pensamiento de grupo y segundo, creo que tenemos que conseguir que cada persona tenga capacidad de, pues en el fondo, de distinguir, ¿no? Y de poder ser agudo en su análisis y también en su crítica, ¿no? Y hay que recordar, al pensar en lo que tú has planteado, aquello que decía Aristóteles, ¿no? Y es que el poder, todo tipo de poder, tiende a perpetuarse y a continuación tiende a corromperse. Hay que estar muy vigilantes sobre el poder. Por eso, todas las constituciones que se precien de ser democráticas establecen una división de poderes y un sistema de balances y contrapesos para que ningún poder, de alguna manera, haga lo que tiene tendencia a hacer, que es imponerse a los demás y a veces también abusar del propio poder. Por lo tanto, en una situación como esta, que está constitucionalmente prevista, que el Ejecutivo expanda sus competencias para atender la emergencia, hay que estar muy atentos a dos cosas. Primero, a que no se exceda de sus competencias a pesar de la alarma, a pesar de la pandemia, incluso en otros estados como el de excepción y el de sitio, pero también hay que estar atentos para que en cuanto se pueda recobremos la normalidad y el gobierno siga haciendo lo que tiene que hacer. Pero aquí los protagonistas no son ni los gobiernos ni los políticos, somos todos los ciudadanos, incluyendo los gobiernos e incluyendo los políticos. Creo que tendremos oportunidad a lo largo de la conversación de señalar quizá algunos de los aspectos precisamente relacionados con esto y para estar vigilantes, ¿no? Y desde tu perspectiva, ponernos también en la alerta sobre algunas de esas cuestiones que tenemos que vigilar, ¿no? Respecto a la prevalencia de la ley sobre gobierno, sobre instituciones. Pero sí que me gustaría advertir antes de continuar que tenemos abierto un chat en YouTube Live y que todas las personas que nos están siguiendo en esta conversación pueden hacerte preguntas, yo te las transmitiré a través de este chat. Así es que yo iré siguiendo precisamente lo que allí se vaya comentando para podértelo transmitir. Me gustaría centrarnos en los retos que tenemos como país. Después hablaremos de las fortalezas, pero ¿cuáles son esos retos que tenemos en este momento como país y que hemos de afrontar? Yo veo que tenemos muchos retos. Voy a enumerar algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno importante puede ser el conseguir tener una estrategia común, un liderazgo común, una unidad, el que tengamos un propósito como país. En este momento la polarización no está solo en Estados Unidos, o está en Inglaterra con el Brexit, o está en Alemania con la inmigración. La polarización la tenemos en casa. Y esa polarización impide
la cooperación, impide el diálogo, impide el disfrutar también de los demás. Yo creo que socialmente tendremos todos que hacer un esfuerzo para recuperar una cierta concordia. No quiero echar las culpas a nadie porque es culpa de todos, pero la realidad es que tenemos una sociedad dividida y no deberíamos dividirnos más, deberíamos unirnos. Yo creo que ese puede ser un factor importante de carácter social que afecta a la política, a la competitividad. Y creo que tenemos buenas oportunidades y seguro que lo vamos a poder hacer. Necesitamos un buen momento y unos buenos líderes. Tenemos también otros retos, como por ejemplo la sostenibilidad de nuestro sistema financiero y económico. Tenemos una deuda muy alta. Creo que tenemos que tener cuidado con no caminar hacia una sociedad peronista, donde estemos protegiendo demasiado a personas que podrían valerse por sí mismos. Creo que es un avance del estado del bienestar, una red social que recoja al que tiene dificultades y que le dé un apoyo puntual o definitivo, estable para siempre, si no puede realmente alcanzar mínimos de dignidad. Pero tenemos que tener cuidado con no inocular una anestesia que podría restar energías y restar dignidad a personas que pueden valerse por sí mismas en el fondo, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Creo que también tenemos que cuidar mucho nuestras instituciones. Las instituciones, la tradición de las instituciones, empezando por la monarquía, pero siguiendo por todas aquellas que están previstas en la Constitución y todas aquellas de la sociedad civil, un periódico con una cierta tradición es también una institución. Una universidad es una institución. Las instituciones son muy importantes porque protegen al individuo, pero perduran más allá del individuo. Son bastiones donde el abuso de poder está siempre limitado. Si alguna vez tenemos una amenaza de un poder legislativo intrusivo, más allá de los derechos fundamentales, o un poder, sobre todo ejecutivo, que pretenda ir más allá de lo que debe, las instituciones nos van a proteger, nos van a servir. Tenemos que recuperar esa dignidad, esa importancia de las instituciones. Tenemos otros retos, como por ejemplo, antes mencionábamos, ¿no? Es seguir cuidando nuestro Estado de Derecho, seguir formando juristas, los hemos tenido siempre y gracias a Dios los tenemos, de primer nivel en la judicatura, en el foro, en la abogacía, en el notariado, en tantas y tantas profesiones que nos dan algo fundamental, que es seguridad jurídica. Igual que cuidamos la salud, que es muy importante, ahora más que nunca, también tenemos que cuidar la seguridad jurídica, que es una manera de proteger nuestra vida también. Claro que protegemos la salud con la alimentación y con el deporte, preventivamente, o también lo hacemos en los hospitales y con nuestras maravillosas unidades de cuidados intensivos, pero también lo hacemos cuando tenemos un sistema garantista, seguro, que nos permite reparar un daño, que nos permite recuperar, proteger derechos fundamentales, como la libertad, como la propiedad, como, por ejemplo, la privacidad, como la libertad de expresión. Todo eso hay que cuidarlo mucho. Hay que ser consciente de que cuando jugamos con los derechos de los demás, estamos jugando con material muy sensible. Son algunos ejemplos, ¿no? Es muy fácil decir, ¿no?, los retos de la digitalización, pero yo creo que ahí vamos a estar a la altura, lo estamos siendo, porque hemos tenido industrias en el mundo turístico ahora muy dañadas, en el mundo de la automoción, en muchos otros sectores punteras, y creo que ese es un reto, pero ahí soy especialmente optimista. Has señalado, Javier, algunas de las capacidades y fortalezas que tenemos como país para afrontar precisamente retos como los que has mencionado. Abunda un poquito más en esto, porque yo creo que también necesitamos vernos mejor, ver nuestra mejor versión y ser un poco más optimistas con respecto a cómo vamos a afrontar esos desafíos que tenemos en este momento y construir un futuro que sea positivo y que sea ilusionante también para nuestros hijos, ¿no? Yo creo que el optimismo no está reñido con el realismo y que se puede observar la realidad, por ejemplo, la realidad de una generación que está endeudando a la siguiente generación y al mismo tiempo ser optimistas. Tenemos que resolver esos problemas, los vamos a resolver. Para ser optimista, quizás una posición muy interesante es oír, observar cómo nos ven los que llegan de fuera. No ya cómo nos ve un venezolano que viene de un país destruido, sino cómo nos ve un alemán, cómo nos ve un croata, cómo nos ve un chino. Realmente, aunque el chino se sienta hoy más orgulloso que nunca de su país, aunque piense que su sistema está en posición de superioridad, aunque piense que su tradición es mucho más antigua que la nuestra, aunque piense que ellos son el imperio del centro, admiran, aprecian, valoran, respetan nuestro país, porque saben que somos un país serio, con un trabajo fundamental que no lo ha hecho ni esta generación ni la anterior, que viene de muchas generaciones atrás, y no lo vamos a destruir en esta generación. Podemos gastar un poco de nuestro capital,
pero gracias a Dios somos una nación rica. Rica en historia, rica en derecho, rica en capital, rica en protección social. Somos uno de los lugares más interesantes para vivir del mundo. Muchos españoles piensan, yo soy uno de ellos, que este es el mejor lugar para vivir del mundo. Y eso no significa menospreciar a los demás. Eso no significa pensar que en Baviera pues, se puede también vivir en un pequeño paraíso, ¿no? Pero Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco, cualquiera de nuestras comunidades, las Islas Canarias, son lugares no ya paradisíacos desde el punto de vista natural, sino lugares enormemente acogedores y humanos que tenemos que seguir cuidando porque eso no va a durar siempre. Tenemos que cuidar mucho también las instituciones naturales como la familia, como la amistad, como el trato, como la cordialidad. Virtudes que han sido muy nuestras siempre, ¿no? De estos paros, ¿no? de estos lugares, de estos lares del sur de Europa, donde hemos tenido no solamente una dieta mediterránea, sino una cultura latina. Todo eso hay que seguir compatibilizándolo con ser muy agresivos profesionalmente, muy ambiciosos. Jugar el partido limpio pero duro, el partido de la competitividad, del bienestar. Estamos en una competencia enorme ya, no con nuestros conciudadanos, sino sobre todo con los demás países del mundo. Vamos a jugar ese partido con muchas ganas. Vamos a cuidar cada cosa que hacemos. Vamos a mirar muy bien si nos conviene subir o bajar un impuesto. Vamos a cuidar muy bien qué hacer con nuestro ordenamiento laboral, porque ahí nos estamos jugando realmente en esos puntos hacia arriba o hacia abajo, nos estamos jugando inversiones, desarrollo y futuro, no ya nuestro, sino sobre todo de los que vienen detrás de nosotros. Javier, has mencionado precisamente en algunas de tus palabras el tema de la salud, el tema de la salud a diferentes niveles, ¿no? Porque luego hablaremos también, y me gustaría tocar, aunque sea puntualmente, porque también tenemos el tiempo muy limitado, hablar un poco de economía, de empresa, de sociedad, de política, de libertades de expresión y de prensa, pero estamos viviendo una crisis sanitaria sin precedentes. ¿Qué valoración haces de la gestión que se está haciendo de esta crisis? Bueno, en primer lugar, en un momento de emergencia, pues hay que estar apoyando la jugada, ¿no? Y por otro lado, hay que mantener el sentido crítico, ¿no? Yo creo que esta crisis realmente nos ha pillado desprevenido a todos, no en España, sino en el mundo entero, ¿no? Y no hemos sido capaces ni de prever, ni quizá de responder de una manera adecuada a tiempo, ¿no? Y eso lo estamos pagando con vidas, ¿no? Y también lo estamos pagando, es una guerra, ¿no? Es un momento donde muchas cosas nuevas van a nacer. Están desapareciendo no solamente vidas humanas, sino también empresas, desgraciadamente, y están desapareciendo muchas cosas viejas. Y estamos cerca de lo que va a ser un nuevo comienzo donde el trabajo no va a ser igual, la vida en sociedad no va a ser igual, la economía no va a ser igual, pero tenemos ahí unas oportunidades realmente de participar en el futuro, de participar de lo que viene. Y de lo que viene no tiene por qué ser peor, debería ser mejor. Pero la verdad es que mientras tanto, pues tenemos que ajustar lo que estamos haciendo a la realidad. Ahora mismo estamos manejando una demanda de muchísimos profesionales de la hostelería que no cuestionan las medidas que se han tomado, pero sí son conscientes del impacto que han tenido en ellos. Y piensan que, tal y como prevé la normativa relativa al estado de alarma, cuando se produce un daño con motivo del estado de alarma, hay que indemnizar. Y piensan además que esta carga enorme la tiene que conseguir, la tiene que compartir la sociedad de un modo más o menos equitativo y equilibrado, no solamente un sector que se cierra por decreto, ¿no? Entonces, todas esas cuentas, pero pasa con el sector hostelero, pasa con los hoteles, con las VTCs, pasa con los tablaos flamencos, pasa en general, no solamente con la gastronomía y la hostelería, sino aquellos sectores que han sido severísimamente golpeados, ¿no? Todas esas personas, si el estado del bienestar está como una red social, como decía Rose, es una red de protección, ¿no? Cuando uno está saltando en el juego de la vida, pues no se mata porque hay una red de protección. Yo creo que también tenemos que hacer eso en circunstancias excepcionales como las que tenemos. Tenemos que proteger a ese tejido que, por cierto, es un tejido que difícilmente se va a recuperar si se pierde. Y además, en el caso de la gastronomía y de la hostelería, conectado no solamente con puestos de trabajo muchísimos y con la contribución en impuestos y con el sector económico, sino también con la identidad cultural. España no se concibe sin esos centros de conexión de personas y de espacios de convivencia y también de competitividad de todo nuestro país, porque mucha gente viene, es nuestra principal industria, y mucha gente viene también atraída no solamente por el sol o por el clima, por la montaña, sino
también por nuestra gastronomía y por nuestra forma de atenderlos en nuestros establecimientos. No podemos vender el 50% de los establecimientos en esta crisis. Sería una catástrofe. Así es, Javier. Una caída del 11% del PIB en el año 2020 es una gran catástrofe, algo que no se había visto en periodo de paz, ¿no? ¿Qué claves identificas para que nuestro sistema económico y nuestro modelo productivo salgan fortalecidos de esta crisis? Porque algo seguro que podemos aprender, que podemos aplicar y donde podemos construir el futuro de una manera mucho más sostenible. Francisco, las democracias tienen muchas ventajas, sobre todo para las personas que vivimos en ellas, pero tienen algunas desventajas con respecto a otros sistemas más autoritarios, como puede ser el chino. Y es que planificar a largo plazo es muy difícil, porque la clase política está muy pendiente de la siguiente convocatoria electoral, del efecto inmediato de sus medidas y, por tanto, pues tenemos ese riesgo, ¿no?, de que el cortoplacismo no nos ayude a pensar con las luces largas, a pensar en el efecto que esto va a tener más a medio y largo plazo, ¿no? Y yo creo que estamos viendo eso, ¿no? En este minuto tenemos que pensar muy bien cómo debemos modificar nuestro sistema laboral. Tenemos que pensar muy bien cómo vamos a modificar nuestro sistema impositivo. Tenemos que agilizar nuestro sistema mercantil para facilitar las cosas, para no perder seguridad jurídica. Yo quiero centrarme en esos temas más jurídicos, aunque hay también otras medidas de tipo macroeconómico. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el volumen de nuestra deuda. No podemos tener una deuda del tamaño que supera nuestro propio Producto Interior Bruto. No podemos pensar que eso no se va a pagar nunca, no, que lo van a pagar nuestros nietos. Eso sería una enorme injusticia. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que, como pasa en una familia, nos asfixie la deuda, no perdamos la competitividad, aprovechemos bien los recursos que vienen de Europa, que son fundamentales. Ojalá no los perdamos, no va a ser fácil aprovecharlos. Creo que tenemos ahí mucho que hacer, pero sobre todo tener un marco competitivo donde la gente siga pensando que invertir en España, los españoles y los que no son españoles, que invertir en este país, en nuestro país, es algo seguro, rentable, interesante, si lo haces bien. Precisamente mencionas este soporte que llegará desde Europa en forma de un programa que es el Next Generation EU, que a España destina 140.000 millones de euros en un modelo precisamente que trata de visionar ese largo plazo, una recuperación con un enfoque tecnológico, con un enfoque sostenible, ecológico, etcétera. Un nuevo modelo de sociedad, un nuevo modelo de economía y de empresas. ¿Qué dice tu intuición y lo que tú sabes sobre cómo se van a ir aplicando estos fondos? Y sobre todo a quienes más les va a preocupar, a las pymes y a los autónomos, que son el tejido empresarial mayoritario de nuestro país, y sería algo realmente nefasto para nuestra economía que acabaran esos fondos aplicándose exclusivamente en grandes empresas o en sectores exclusivos y determinados o en manos de instituciones empresariales, sindicatos, etcétera, como ha sucedido anteriormente con otros, otros, mm, otros planes de este tipo, quizá no de esta envergadura, por supuesto. Pues mira, creo que Francisco que lo has explicado tú muy bien. Yo pienso que nadie regala el dinero, que el dinero es una moneda de cambio para compartir valor. Cuando creas valor para alguien, recibes valor también. Y que lo que está pasando es algo muy sencillo. En el norte de Europa, donde se tiene una mayor salud financiera y una mayor riqueza, se han dado cuenta que un batacazo en el sur perjudicaría al conjunto. Y están dispuestos a destinar recursos, incluso una parte de ellos a fondo perdido, para que estas economías, la nuestra entre ellas, no encallen y no se vayan a pique y no haya que rescatarlos con un precio mayor. Esa es la dinámica. Y yo creo que habrá que hacer una combinación de la ortodoxia financiera propia del norte y a veces también del sur, con la flexibilidad que tenemos un poquito más en el sur. Por lo tanto, habrá que estar a los compromisos de Bruselas y habrá que saber conectar con los criterios que nos condicionan para acceder a esas ayudas con las necesidades reales del país. Dicho de otra manera, necesitamos funcionarios serios que sepan conectar en el poco tiempo que vamos a tener esas cantidades tan
enormes de dinero con las necesidades tan abundantes del país. No va a ser nada fácil. 200 funcionarios para manejar esa cantidad de miles de millones van a ser muy pocos funcionarios. Vamos a tener un reto, ya se está anunciando que vamos a ser difícilmente capaces de aprovechar todas esas ayudas. Vamos a ver si conseguimos movilizar. Va a pasar algo parecido en otros términos como con la vacunación. Es logísticamente una acción sin precedentes. Por lo tanto, nos estamos jugando mucho. Sería una enorme pérdida no poder disfrutar y aprovechar ese maná que en este caso viene de Bruselas. Ese Bruselas que a veces tanto hemos criticado, pero que en este caso es un club que realmente nos mutualiza en la diversidad, nos mutualiza también en la dificultad y nos ofrece una mano para salir adelante. Precisamente yo creo que aquí haces precisamente mención del propio modelo autonómico que tenemos en nuestro país. Estos fondos van a llegar de Europa y van a ser las comunidades autónomas las que los apliquen y tengan un sistema para otorgarlos allá donde exista la necesidad, ¿no? Ha quedado bastante evidente también durante esta pandemia las dificultades de coordinación, Europa, Estado, comunidades autónomas. ¿Qué deficiencias ves en nuestro modelo? ¿Cómo podrían salvarse? Y si saldrá reforzado la política de toda esta crisis. Bueno, es muy importante lo que acabas de decir, ¿no? El reforzar la política porque necesitamos la política. Vamos a seguir haciendo política hasta que nos muramos. Necesitamos políticos buenos, que hagan buenas políticas, que acierten en sus políticas. Un Estado compuesto como es el nuestro tiene retos y dificultades. Lo que estamos viendo aquí sucede de una manera parecida en Estados Unidos, sucede en Alemania, sucede en otros lugares donde no son tan centralistas como, por ejemplo, en Francia. No es tan sencillo como dar una exposición que se aplique en todos los lugares. Hay una descentralización del poder. Y con independencia de que eso guste a unos más que a otros, esa es nuestra realidad constitucional. Y tenemos que manejar las cosas, antes lo recordábamos tú y yo, en el torno de la seguridad jurídica, teniéndonos al derecho. Es la única manera para que no haya el abuso de poder, para que no gane el fuerte. Es que todos nos sometamos a la ley. Por lo tanto, lo que hace falta es lo que se ha llamado siempre una lealtad constitucional. En Alemania se llama una Bundestreue, lealtad a la federación. Si los componentes de ese Estado, las 17 comunidades autónomas y el Estado central, juegan a favor de acertar y juegan a favor del bien común, del bien del equipo, creo que tenemos unos activos. Y es que vamos a estar más cerca de la gente, vamos a tener más diversidad, pero necesitamos que todos jueguen a favor. Mira, me recuerda precisamente lo que estás comentando, este libro que tengo en la mano, un libro que escribiste sobre el micropoder y la fuerza del ciudadano en la era digital. ¿Está en crisis ese poder del ciudadano, ese poder que otorga en el pueblo el vivir en una democracia? ¿O saldrá también reforzada y fortalecida de toda esta crisis? Pues mira, aunque no lo hayamos previsto, tú tienes ahí detrás un libro que me imagino que es el tuyo. Francisco, ¿lo ves? No, al otro lado. ¿Este? Sí. Pues acércalo para acá, por favor. Vamos a hacer publicidad también Bueno, de este libro, ¿no? este Es libro tiene tu prólogo, además. Bueno, pues en este libro fantástico, que recomiendo a todos que leáis, se habla de cómo empoderar a las personas también, ¿no? Yo creo que no está en peligro el poder de los ciudadanos, está siempre amenazado el derecho de los ciudadanos a tener ese poder que les intrínseco en sí mismos. El Estado no delega a los ciudadanos un poder, sino que somos los ciudadanos los que delegamos en el Estado un poder y delegamos ese uso o ese monopolio en el uso de la fuerza. La soberanía reside en el pueblo. Somos nosotros los que originamos ese poder y lo concentramos en el Estado. Pero lo que ha pasado con la digitalización, Francisco, es que hemos recuperado una parte de esas facultades, no del Estado, sino de los intermediarios. Y eso ha hecho mucho más compleja la vida en democracia. Lo que hemos visto ahora en Estados Unidos, que bueno, nos ha dejado realmente atónitos a todos, tiene mucho que ver con esto. Es que la gente se conectan, la gente se movilizan, comparten información y aunque cierres Twitter o hagas lo que hagas, la gente sigue manejando la participación en la vida pública de una manera distinta como lo hacía antes. Antes, para crear información, para convocar gente, había unos cuantos medios profesionales y era más sencillo ponerse de acuerdo.
Incluso me podrías decir, y yo podría compartir lo que era hasta más favorable, pero la realidad es que este caos actual de la vida en sociedad, en el mundo digital, produce un ruido que es el ruido de la libertad. Lo que tenemos que hacer es, eso sí, ser enormemente escrupulosos con el imperio de la ley. La dignidad humana está totalmente fuera del sistema, atacar a las personas, discriminarlas, pero dentro de lo que es el juego de la sociedad, la vida en democracia es mucho más compleja porque el Estado democrático requiere una opinión pública bien informada. Y hoy en día informarse parece que hay muchas más fuentes de información, pero realmente es mucho más difícil tener una buena educación. Y la democracia no se construye solamente con un proceso formal para emitir un voto, sino que requiere unos presupuestos prepolíticos y sobre todo un público con una educación suficiente mínima. Podemos pensar en países en un grado de desarrollo que no serviría, y lo hemos visto, establecer un sistema formalmente democrático. La gente no participaría, no sería capaz de gobernar el sistema, de gobernarse a sí misma en ese estado de desarrollo. Necesitamos, como digo, tener una opinión pública bien informada. Y lo que está pasando ahora es que es mucho más difícil buscar orientación. Si yo como propietario estoy, por ejemplo, vendiendo un bien y oculto información de ese bien, o yo como adquirente no tengo toda la información, podría emitir el consentimiento comprando algo que nunca quería haber comprado. Si a mí en una democracia me están diciendo que tal persona hizo tal cosa y eso es falso, están condicionando también mi decisión y mi voto. Por lo tanto, estamos en un momento muy serio, pero no hay que recordar, no hay que olvidar, perdón, que las libertades informativas son una garantía, no solamente es un derecho fundamental, es una garantía institucional, porque permiten que haya una opinión pública más informada. Y en eso consiste la democracia, en una emisión de decisión basada en la información. Y sin democracia no hay un Estado de Derecho completo. Por tanto, para que todos los derechos se disfruten, ¿querríamos alguno de nosotros vivir en estos regímenes donde hay un cierto nivel de desarrollo económico, donde hay libertades, digamos, capitalistas, pero no puedes asociarte para participar en la vida pública? No puedes tener libertad de credo, no puedes libertad para rezar, no puedes tener libertad para manifestarte. ¿Querríamos vivir ahí nosotros? Pagamos un precio por vivir en democracia, pero creo que lo pagamos con gusto y tenemos que cuidarla educando, limpiando, preveyendo y, eso sí, sometiéndonos a la ley. Yo creo que ese es el factor más importante y es la última frontera que nos queda. Cuando estamos divididos, polarizados, donde no hay consensos, la sociedad está en este momento rota. Necesitamos tener un factor de consenso y solo nos queda la ley. Tocas dos temas, el de la sociedad rota, y fíjate que yo tenía una pregunta por ahí precisamente sobre esto y me gustaría acabar haciéndotela, pero antes me gustaría tomar este tema que hablas y que comentas sobre las libertades de información, la libertad de información, que, por ejemplo, el editorial del Confidencial del pasado sábado señalaba, haciendo una crítica muy dura con respecto a la orden del Consejo de Seguridad Nacional del 30 de octubre pasado, que creó una comisión permanente precisamente para vigilar la veracidad informativa. Y en este sentido quería preguntarte si esta libertad de expresión, de información y de prensa puede estar en juego. Esa libertad que recoge el artículo 20 de la Constitución y los puntos siguientes. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, las libertades están en juego siempre y la libertad de expresión siempre ha estado amenazada. Tengo la suerte, el privilegio de haber dedicado algunos años de mi vida a estudiar esta materia. Hice una tesis doctoral en Alemania sobre los límites a la libertad de expresión y luego he podido acompañar profesionalmente como abogado a muchos periodistas y a bastantes empresas periodísticas. Y muchos de ellos han pasado por los tribunales con frecuencia por el ejercicio de la libertad de expresión, porque es un ejercicio a veces peligroso. Enfrentarte al poder, limitar al poder, no sale gratis. Pero el punto aquí es que la libertad de expresión está protegida hasta incluso, dijo la sentencia New York Times versus Sullivan hace casi 60 años, entonces en una Corte Suprema en los Estados Unidos presidida por L. Warren, que participó en la fundación de la World Jurist Association, llegaron al concepto incluso de la actual malice, perdón. Y la actual malice significa
que, salvo que haya malicia en la información, incluso la información con errores, si me equivoco en poner un nombre, una manifestación, decir que una persona, la información sigue estando protegida, porque es de interés común de los ciudadanos saber lo que pasa. Por lo tanto, en un mundo como hoy siempre va a haber tendencia a libertad de la información porque es poder y hay una lucha de poder en el espacio público. Tenemos la suerte de tener una Constitución enormemente garantista con el artículo 20 y sobre todo una jurisprudencia constitucional que se ha alineado con esa doctrina de la llamada posición preferente. Y es que cuando la libertad de expresión colisiona con otros derechos, no es un derecho absoluto, tiene límites. La privacidad es un límite, la intimidad es un límite, los derechos de la personalidad es un límite, la propia imagen, la seguridad del Estado es un límite. Muchos son los límites de la libertad de expresión, pero si hay una ponderación y hay una especie de empate entre ambos derechos, cuando un juez tiene que ponderar precisamente cuál debe prevalecer, la libertad de expresión tiene un plus, porque es además una garantía institucional para que haya una opinión pública libre e informada, para que haya democracia, para que funcione el conjunto del Estado de Derecho. Por lo tanto, tu pregunta es si hoy está la libertad de expresión amenazada. Sí. Dentro de 5 años estará amenazada. Y dentro de 50 años seguirá estando amenazada porque las libertades son muy frágiles. Pero es una libertad fundacional de nuestro sistema constitucional, fundamental de cualquier democracia y que además, por cierto, se disfruta en muy pocos países del mundo. No la perdamos, es fundamental y debemos luchar por ella como si pudiéramos perderla a la vuelta de la esquina. Algo que sin duda hemos de defender para poder seguir viviendo en democracia. Has mencionado otro tema y como nos vamos quedando sin tiempo, me gustaría también una opinión por tu parte, y es el de la sociedad. ¿Cuánto puede aguantar una sociedad sin resquebrajarse? ¿Cómo ha respondido la sociedad española a esta crisis? ¿Y qué destacarías de positivo para dar precisamente también ese mensaje? Bueno, la sociedad española está sufriendo mucho. Hay mucha gente golpeada por dramas personales, seres humanos que se han ido y con frecuencia sin haberse podido realizar ese contacto humano, ese momento de despedida. También estamos viendo grandes dramas económicos, mucha gente con una enorme incertidumbre de cómo va a poder seguir afrontando su modo de vida, cómo va a poder pagar las facturas a final de mes, mantener los colegios y eso es algo dramático, ¿no? Es algo muy malo. Vamos a perder una buena parte, no ya solamente de la clase media, sino vamos a ver cómo la gente más desfavorecida se encuentra peor aún. Gracias a Dios, hay no solamente un sistema público de protección que está funcionando, que está tratando de paliar en la manera que puede pues, esta debacle, tenemos también los bancos de alimentos y sobre todo la solidaridad uno a uno de esas personas que conocemos que a veces son ángeles y que se vuelcan en solidaridad con los demás, a través de ONGs, a través de ayudas directas, a través de echar una mano. La red social lo fue en la crisis de 2007, lo fue en el pasado y lo ha sido siempre y espero que lo siga siendo en el futuro. La red natural familiar es la más imponente. España es un país donde normalmente si tu hermano no paga una deuda, no paga una hipoteca, tú acudes en su ayuda para que no sea desahuciado. Eso ha sucedido. Eso no sucede en otros países. Y gracias a Dios, pues eso lo seguimos teniendo. Espero que esta situación pase relativamente pronto, que podamos tener unos niveles de, digamos, de tranquilidad, que despejen la ansiedad, que despejen el dolor, que despejen también el reproche social, que se puede hacer a veces con justificación ante tanta injusticia, ante tanta desigualdad. Esa desigualdad es un grito que clama en el cielo. Tenemos que dar no solamente igualdad de oportunidades, sino a todo el mundo un modo de vida digno. Como nos vamos acercando ya al final, Javier, me gustaría que pudieras ponernos el foco en las prioridades de la política, de las instituciones y de la sociedad civil en las que deberíamos todos poner el foco. Las prioridades de la política deberían tenerlas muy claras los políticos también, y yo creo que muchos la tienen clara, que es concentrarse en el interés, en el bien común, en el interés general y tratar también de coordinarse entre sí para conseguir dar una referencia y un ejemplo de lo que puede ser la diferencia unida en un propósito, la diversidad coordinada para alcanzar un bien común. Creo que, como decía antes, hace falta
que alguien nos ofrezca un propósito como colectivo, como españoles, y que nosotros lo asumamos como propio. Necesitamos esas voces fuertes. Las instituciones tienen que seguir su camino de independencia y de fortaleza, sabiendo que son escasas y más necesarias que nunca. La sociedad civil, seguimos, gracias a Dios, con una sociedad civil con sentido crítico, con diversidad, con pluralidad, alejando siempre la violencia, alejando siempre pues, lo que es la crispación social, porque de estos polvos vienen estos lodos, o mejor dicho, de estos lodos vienen estos polvos. Si sembramos tensión en las redes sociales, recogeremos violencia. Yo creo que tenemos que tener un esfuerzo por ser más educados todos y que ese anonimato de la red social no nos genere un entorno de enorme agresividad. Tenemos que cuidar mucho todo eso, ¿no? Y tenemos que poner un granito de arena. Igual que aprendimos poco a poco a ser cada vez un país más limpio, más ordenado, tenemos que seguir todos también esa trayectoria de ser más ordenados, más respetuosos en las redes sociales, de generar un clima más inclusivo, más innovador y más emprendimiento. Me quedaría con esas tres ideas, ¿no? Fomentar la inclusión en la política, en la vida social, en la vida de cada uno. Fomentar también la innovación. Tenemos que pensar fuera de la caja en estas circunstancias tan extraordinarias y tenemos que emprender un camino, tenemos que continuar nuestro viaje. Lo que nos ha pasado con el virus, lo que nos está pasando en el año 20 y ahora en el 21, no nos puede parar. Tenemos que seguir emprendiendo con fuerza, siendo un motor para mejorar nuestra vida y la vida de todos los que nos rodean. Lo que me sugiere, Javier, lo que estás comentando es que, en definitiva, está en nuestra mano poder afrontar el futuro con resiliencia, con éxito y salir fortalecidos. Ya estamos sobre la hora y solo yo sé que tienes otros compromisos. Quiero agradecerte, de verdad. Primero tu amistad y segundo que siempre dices sí a cualquier cosa que te propongo. Fíjate que no estaba previsto, pero antes que me hacías sacar este libro fue algo también que te propuse, escribir el prólogo de ese libro y tú respondiste inmediatamente sí. Eso siempre es de agradecer. Me honras siempre con tu amistad y con tu generosidad, querido Francisco, y me recuerdas con tu forma de trabajar y tu forma de ser algo que para mí es un axioma nuevo. Y es que ya no es el éxito de uno por encima de los demás, sino es el éxito de cada uno en colaboración con todos. Yo creo que tú lo has explicado a muchas personas y lo practicas en tu vida y creo que es una lección que nos puede ser muy útil a nivel político, a nivel institucional y a nivel individual. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado acompañándonos. Solamente recordaros, antes de finalizar, que el próximo lunes a las 6 de la tarde estaremos con Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, con quien hablaremos de sociedad global en un mundo hipercomplejo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. Gracias.